Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a una cápsula más, enemigos de la armonía. Y déjenme leerles este versículo que dice así: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, enemigos de la armonía que podemos ver en este día, y vamos a hablar acerca de la mentira. El enemigo del que estaremos hablando del día de hoy es este enemigo, la mentira. Y de inmediato cuando comencé esta cápsula se me vino a la mente este curioso personaje que muchos de nosotros llegamos a conocer, llamado Pinocho, el cual cada vez que decía una mentira su nariz crecía más y más, haciendo muy evidente su falta, su pecado. Ahora imagínense que esta fuese la realidad y que las mentiras que hemos dicho fueran visibles para todo el mundo. Estoy seguro que ninguno de nosotros nos agradaría esto. Sin embargo, delante de Dios todo es visible. Podemos mentirle, pero jamás le vamos a engañar. Hermanos, decir las cosas a medias o agregándole de más, o decir solo lo que nos conviene, o simplemente el decir no saber o ocultar información es algo que destroza a las sociedades, destroza a las familias, destroza a los hogares, destroza al individuo. Una persona, hermanos, que miente, después de un tiempo comienza a crearse realidades que no puede sostener, porque no son verdad, y manchan a la persona, ya que no se le tendrá confianza, pierde el respeto, pierde la credibilidad. Una persona que miente pierde a su familia, pierde a sus amigos y tiende a perder su identidad. Hermanos, la mentira se puede convertir en un hábito, en un mal hábito, que a la larga puede verse como algo natural para una persona que está acostumbrada a esto. De hecho, existe una enfermedad llamada mitomanía y tiene que ver con el mentir de manera compulsiva. Y en esta cápsula tocaremos de manera rápida dos aspectos en donde la mentira afecta. La mentira, hermanos, es enemigo de la comunión unos con otros. La mentira afectará sin duda a todos los que estén involucrados. Recordando mi niñez, recuerdo que nuestros padres, hermanos, nos daban a mí y a mi hermano dinero para que pagáramos el camión de la escuela que nos llevaba a la casa. Y mi hermano y yo, en vez de pagar el camión, nos lo gastábamos en chucherías y no lo pagábamos, solamente le decíamos al del camión que después se lo pagaríamos. Al principio todo iba bien, pero después, cuando se juntaba el mes, le avisaban a mis papás que no habíamos pagado el camión y en ese momento nos daban el regaño y nos castigaban. Hermanos, una mentira, por más verdadera que se vea, siempre va a ser una mentira y afectará a todos los que estén involucrados en ella, sea una persona, sean dos o las que sean, hermanos. Ahora imagínense en una familia donde se esconden las cosas, en donde la mamá le tapa todo lo que hace el hijo, o en donde el papá no dice en los problemas legales en donde se encuentra, le miente a su esposa o a su esposo que ya pagó esto o el otro, y no es cierto. Una familia en donde hay mentiras es un lugar donde siempre va a haber pleitos, donde va a haber desconfianza, no va a haber paz. En Colosenses 3:9, lo voy a volver a repetir, dice: no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Esto quiere decir que tú y yo podemos decidir no mentir. Hermano, esta parte del versículo que dice no mintáis los unos a los otros está escrito en presente imperativo. Lo que se refiere es que es un mandato o a hacer alguna cosa en el futuro, e implica una acción continua o repetida. Y cuando es una orden negativa y prohíbe una acción, esto indica que se debe de detener lo que se está haciendo y hacer lo que se indica. En este caso, hermanos, Dios nos está diciendo que dejemos la mentira y que si lo estamos haciendo, paremos en ese momento y comencemos a decir la verdad. Sin embargo, no debemos confundir, hermanos, decir la verdad con el hecho de humillar. Muchos llegan a decir la verdad, pero ofendiendo a los demás y humillando. Es necesario decir la verdad sin humillar, sin pretender hacer menos a los que están a nuestro alrededor. Debemos recordar la otra parte del versículo que dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado, nos dice que ya somos nuevas criaturas en Cristo, y por ese motivo somos nuevos hombres en Cristo. Sin embargo, existe un viejo hombre, el cual tiene hechos como la mentira, y este viejo hombre se presenta y lucha para volver a tener el control de nosotros, que es nuestra carne, nuestras concupiscencias,
el pecado que nos asedia día tras día. Debemos de despojarnos. Despojarnos es quitarnos. Despojarnos es renunciar a esto, es apartarlo de nosotros. Nosotros hemos renunciado a nuestro viejo hombre. Dice un versículo que me encanta a mí y también a mi esposa, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20 nos dice: debemos desechar la mentira, porque son obras de nuestra vieja naturaleza. Como punto 2, hermanos, la mentira es una enemiga de la comunión con Dios. La mentira, hermanos, afectará nuestra comunión con Dios. Cada vez que mentimos, le desagrada a Dios. En Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lo voy a volver a repetir: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cada vez que mentimos, estamos ofendiendo a Dios. Y si tenemos a Cristo en el corazón, estamos afectando este gran regalo de la comunión que tenemos con Él. Perdemos el regalo de la comunicación con Él porque le ofendemos. Es como cuando un niño ofende a su padre, y cuando este niño va al papá arrepentido pidiendo perdón, el padre y el hijo en ese momento pueden nuevamente tener una buena comunicación y relación. Lo mismo es con nuestro Padre Celestial. Y debemos también, no debemos tomar a la ligera la mentira, hermanos. No sé si recordarán la historia de Ananías y Zafira, dos hombres que intentaron mentirle a Dios y a los hermanos de la iglesia, pero Dios los castigó, tan es así que fueron muertos por ese pecado. No intentemos mentirle a Dios. Recordemos que la Biblia nos habla de leyes como la de la siembra y la cosecha, y la mentira siempre empieza como una pequeña semillita. Es pequeña, pero entre más va creciendo es más difícil quitarla, hasta que llega un punto en el cual sus raíces y sus ramas comienzan a estorbar y afectar a todo lo que está a su alrededor. La mentira va a afectar la comunión con nuestro Dios. La pregunta es: ¿alguna vez le has mentido a Dios? ¿Le has prometido que harías algo y no lo has cumplido? ¿Le has dicho: Dios, esta vez sí terminaré de leer toda mi Biblia este año? ¿O Dios, te prometo que dejaré de hacer este pecado? ¿O Dios, comenzaré a hacer tu voluntad en este momento y seguiré toda mi vida? O muchas cosas que le hemos dicho a Dios que realmente no lo hemos cumplido. Imagínate la cara de Dios cuando nuevamente vas a Él y le dices: Dios, te prometo que esta vez sí lo haré, cuando ya 20 veces atrás le has dicho lo mismo. Y lo maravilloso de Dios es que Dios es paciente y muy perdonador. Su misericordia es inmensa y nos ama. Es grandioso nuestro Dios en eso. Sin embargo, como nuevas criaturas debemos dejar este enemigo llamado mentira. Va a afectar tu comunión con los tuyos y va a afectar tu comunión con Dios. Desecha la mentira. Por último, en el Salmo 123 dice: ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Es una pregunta muy importante. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? No hay nada bueno en las mentiras. Podrá haber recompensas inmediatas, pero al futuro hará grandes estragos. Así que desechemos la mentira. Dios les bendiga.